Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, dejar de lado tu género para convertirte en una gran soberana de todo un reino. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya después de un buen rato de no subir otro episodio, subimos este episodio, muy interesante por cierto. Y lo que lo hace más interesante es que es la segunda vez que lo grabamos porque ya lo estaba grabando y ya iba como a la mitad cuando me di cuenta que el audio no funcionaba. Así que estaba diciendo cosas tan apasionadamente interesantes que es una lástima que ahora las tenga que decir sin tanta pasión porque ya se me acabaron. Se me acabó la inspiración. Ahora voy a decir como, bueno, esto ya lo dije. Así que lo diré de una manera más aburrida. Claro que no, a ustedes siempre les voy a dar la pasión más desbordante, los temas más interesantes para que no se duerman, donde sea que me estén escuchando. Espero que se encuentren muy bien, espero que les esté yendo muy bien y si les está yendo mal, tranquilos, tranquilas, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Lo que no va a estar bien es que se pierdan este episodio, porque está muy interesante. Vamos a hablar sobre, si ya leyeron el título, la reina hombre de Egipto, Hatshepsut. Ahora, aquí hay varios temas que tratar. El número 1, que estamos grabando completamente en vivo desde el río Nilo en una balsa. Y si usted me está escuchando, persona, oyente, fan de un podcast normal, si usted me está escuchando, no le queda otra más que creer que estamos grabando en el río Nilo. Si me está escuchando desde Spotify o alguna otra plataforma de podcast, pues solo me puede escuchar, no me puede ver. Así que crea con todo su corazón que estamos grabando desde el río Nilo y que nos estamos divirtiendo al hacerlo. Estoy diciendo estamos en plural porque obviamente hay toda una producción detrás de este podcast underground. Y digo underground porque así nos podemos zafar un poco de la mala calidad del podcast. Bueno, y si usted es una persona que me está viendo desde YouTube y dice, René, no es cierto, te estoy viendo y estás dentro de una habitación blanca con una puerta atrás de ti, es que usted, persona que me está juzgando, no sabe, ignora, de hecho, que estamos dentro del estudio de un podcast normal. Si es la primera vez que me escucha, bienvenido al estudio. Si ya me ha escuchado y es un ferviente admirador, ya sabe que todo lo grabamos desde el estudio de un podcast normal y que este estudio es prácticamente un viajero interdimensional del tiempo y el espacio y podemos grabar donde sea, estar donde sea al mismo tiempo. Ahora, empecemos de una vez con el tema del día de hoy. Como ya lo dije en el título, la reina hombre de Egipto, Hatshepsut, ¿es qué? ¿Una reina hombre? ¿Era un hombre que era reina? ¿Era una reina que era hombre? Hatshepsut, dilo al revés. Tuspeshat. Bueno, en este podcast nos encanta decir palabras que seguramente vamos a pronunciar mal y muy difíciles de pronunciar. Nos encanta y todos los nombres que digamos en este episodio de seguro los vamos a estar pronunciando mal. Así que una disculpa a todos los faraones que ya están en el reino del más allá. Bueno, ya empecemos de una vez. Hatshepsut fue una mujer que fue para faraona, pero vivió en un momento en el que las mujeres no podían ser faraonas. Solo los hombres podían ser faraonas. Ahora, ustedes dirán, Cleopatra también fue faraona. Sí, pero ella vivió en nuestros tiempos, otros tiempos muy lejanos a Hatshepsut, tengo entendido. No sé si escuchen eso de fondo, está lloviendo aquí en el río Nilo, hay unos truenos, lo cual tal vez ponga todo de cierta manera más interesante. Bueno, ella fue una mujer que vivió en Egipto en el año 1479 a 1458 a.C. Así es, dije el número mayor primero y luego el número menor porque como es antes de Cristo, el tiempo va en reversa. Bueno, no en reversa, pero va en cuenta regresiva. Hatshepsut. Wow, qué difícil nombre. Ella vivió en la dinastía número 18 y fue representada, o más bien ella se encargó de representarse a sí misma como un hombre. ¿Por qué? Seguramente por todas las dificultades que representaba el hecho de que como mujer pudiera ser faraona. Aunque también parece ser que ella no le importaba tanto representarse como hombre como mujer, pero más bien al final de su dinastía sí le importó. Todo esto lo vamos a hablar más adelante.
Pero lo que sí resalta mucho, además de que ella se está representando ella como hombre, es que había una campaña de desprestigio cuando ella falleció. Nada más y nada menos por su sucesor, Tutmosis III. Así es, Tutmosis III, que era su madre, era su hijo, o sea, era el hijo de Hatshepsut, se encargó estratégicamente de derribar templos, monumentos, obeliscos de ella. Obeliscos no el de Harry Potter, no ese obelisco, una estructura puntiaguda muy alta que les encanta erguir a todas esas personas con influencia en distintas partes del mundo. Muy simbólico el obelisco. Si usted tiene uno en su ciudad, donde sea que nos está escuchando, vaya al obelisco y vea si hay una puerta secreta que le lleva a algún lado. Y si lo hay, cuéntenos. Métense al Instagram de un podcast.normal, @podcast.normal, y mándenos fotos de a dónde los llevó ese obelisco. Tutmosis III, su hijo, destruía todo lo que había dejado su madre. Ahora, ¿por qué? Bueno, lo descubrimos más adelante. Lo que sí hay que recalcar de Tutmosis III, de Hatshepsut, es que fue una de las constructoras más importantes de su dinastía, la dinastía número 18. Que si usted no sabe qué es una dinastía, básicamente es un grupo o un linaje de una persona que generalmente es en reyes, ¿no? En reinos. La dinastía son el linaje de ciertos reyes de cierta misma familia que reina durante un cierto tiempo. O sea, llega un güey, reina, se muere la familia, digamos, y entra otra familia y cambian de dinastía. Puede que sea una invasión, puede que pierda el reino y entre otro rey, puede que se acabe la familia simplemente y entre alguien más. Puede ser por muchas cosas, pero eso básicamente es una dinastía. Ella, Hatshepsut, una de las constructoras más importantes de su dinastía, levantó templos, reinos y muchos testimonios en piedra, que algunos hasta eran inventados, pero pues que es un poco de historia universal si no hay alguna que otra mentirilla por ahí, diría Hatshepsut. Lo que es interesante de Hatshepsut es su historia familiar, la cual les voy a contar en este momento. Hatshepsut es un buen trabalenguas. Si siento que se lo digo 3 veces seguidas, se me va a aparecer. Que es una momia, de hecho, o sea, ella existe, es una momia, está en el Museo de Momias de Egipto. Ella nació cuando el poder egipcio aumentaba, y es que su abuelo se llamaba Amosis. Su abuelo fundó la dinastía número 18. Su abuelo expulsó a los invasores Hyksos, que ocupaban la parte norte del valle del Nilo. Entonces digamos que antes estaban los Hyksos. No voy a entrar mucho en tema de quiénes son los Hyksos porque no sé quiénes son, pero eran un grupo que estaban en el valle del Nilo, en la parte norte, durante 2 siglos. Llevaban mucho tiempo ahí. Lo que hizo el abuelo Amosis el abuelo de Hatshepsut, Amosis, fue quitarlos y comenzar una dinastía, la dinastía número 18. Amosis, con el tiempo, tuvo un hijo llamado Amenhotep. Primero, supongo que hubo más Amenhotep, sí hubo, y ahorita los vamos a mencionar, pero Amosis tuvo un hijo, Amenhotep. Amenhotep en sí no tuvo un hijo varón para que lo pudiera seguir en la realeza. Entonces tuvo una hija. La hija se llamaba Amose. Supongo que es el femenino de Amosis. Amose, no sé. Amenhotep tuvo a Amosis. Amose se casó con un general muy, muy temible, muy respetado, llamado Tutmosis. Y así es como Tutmosis se volvió faraón. Ahora, Tutmosis no era un descendiente directo de Amosis, el abuelo, el que empezó la dinastía. Pero su esposa Amose sí era la descendiente directa. Entonces digamos que es como lo que ocurre con la reina de Inglaterra, ¿no? O sea, el rey Jorge, que era el papá de la reina de Inglaterra, de la reina Isabel, solo tuvo 2 hijas. Entonces la reina era la hija y el rey Felipe se llamaba. Sí, Felipe
Él era su esposo, pero el que tenía la autoridad. Bueno, es un poco distinto, pero digamos que la descendencia directa cae en la hija. La hija no puede, en este caso Amosis, no puede regir como faraona. Su esposo Tutmosis es faraón. Ahora, Tutmosis tuvo a una hija mayor. Y aquí es cuando entra Hatshepsut. Hatshepsut, ella sí es descendiente directa por parte de su mamá, Amose. Pero es mujer. Y maldición, el machismo ha estado desde tiempos milenarios, desde los antiguos egipcios. ¿Quién sabe desde cuánto tiempo? Básicamente toda la historia de la humanidad ha estado ahí el machismo relegando a las mujeres hacia un lado. Hay que aprender a cambiar eso. Volviendo al tema, Tutmosis tuvo a Hatshepsut. Hatshepsut no podía ser faraona porque era mujer. Así que Tutmosis tuvo otro hijo llamado Tutmosis II. Pero ese hijo lo tuvo con otra reina, de seguro alguna otra de las esposas de categorías menores del rey de Tutmosis. Y ahí el hijo le puso Tutmosis II, quien heredó la corona de su padre. Ahora, Tutmosis II, a pesar de que era hombre y era hijo de su padre Tutmosis, no podía ser faraón. ¿Por qué? Porque recordemos que quien era el original es Amosis. Amosis tuvo a Amenhotep. Amenhotep tuvo a Amose. Amose se casó con Tutmosis. Tutmosis no es del linaje. O sea, la que es del linaje es Amose. Hatshepsut nació de Tutmosis y de Amose. Tutmosis y Amose. Hatshepsut tiene la sangre de su mamá, que tiene la sangre de su papá, que tiene la sangre del abuelo Amosis. Pero como es mujer, no podía ser faraona. Tutmosis se casó con otra reina que nada que ver, o sea, una de sus esposas secundarias, y tuvo a Tutmosis II. Tutmosis II tiene la sangre de su papá, pero no tiene la sangre del abuelo, por lo tanto no es linaje directo. ¿Y qué tiene que ver la sangre? Bueno, estaba toda esta creencia de que la divinidad venía directamente por la sangre. Entonces, si tu sangre no era del descendiente o del antecesor original, no eras básicamente divino, ¿no? Para hacer esto, lo que tenía que hacer era, y era algo muy común en ese momento, era hacer que los dos hijos de Tutmosis se casaran entre ellos. Hatshepsut se casó con su hermanastro Tutmosis II y tuvieron una hija, Isis. Y ya después, una esposa menor le daría otra esposa de Tutmosis II haría que naciera Tutmosis III, el heredero masculino, o sea, el siguiente faraón, vaya. No sé si lo revolví un poco, pero básicamente es Tutmosis II no podía ser faraón porque su papá, Tutmosis I, no tenía sangre real, y la mamá de Tutmosis II era una reina menor. O sea, ninguno de los papás de Tutmosis II era real. La que era real era Hatshepsut. Lo que tenían que hacer era casar a los dos hijos, Hatshepsut y Tutmosis II, y como Hatshepsut sí era la original, o más bien ella tenía la sangre real, digamos que Hatshepsut, como era la original y tenía la sangre real, le daba permiso a Tutmosis II pues no permiso, pero digamos que legalmente ya podían ser faraones, ¿no? Como les digo, ellos dos, sí, incesto, tuvieron una hija llamada Isis. Igual vuelve a pasar, ella no puede ser faraona. El heredero masculino Tutmosis III nace de otra esposa. Ahora, Tutmosis II, casada junto con su hermana Hatshepsut, Tutmosis II no pudo gobernar por mucho tiempo, se enfermó, tenía un problema del corazón. Y Tutmosis III, el hijito, era un niño todavía. Entonces no podía ser faraón todavía. Así que Hatshepsut, la madre, digamos que la reina original, asumió el control en lo que el niño crecía.
Es un enredo grande, pero era algo que básicamente tenían que hacer. Ahora, empezaron a aparecer como toda esta diferencias de que es que eso no podía ser, o sea, cómo es que una mujer podía relevar, lo cual estaba permitido porque ya había un hombre descendiente, era Tutmosis III, cuando él creciera iba a ser el faraón, pero mientras tanto la mamá iba a ser la que se encargara, lo cual también era bien visto, o sea, eso estaba bien visto, y eso hizo que digamos todos se calmaran, de que ok, la mamá, o sea, Hatshepsut va a ser la faraona en lo que el hijo, Tutmosis III, crece. Así que fue como, bueno, tú vas a estar, no vas a ser faraona, no vas a ser rey, pero puedes estar aquí como controlando todo en lo que tu hijo crece. De que, va. Aún así, Hatshepsut tuvo esta oportunidad de, bueno, yo no soy la faraona, pero todavía tengo estas oportunidades. Déjame hacer alguna ofrenda a los dioses, algún obeliscos con cantera de granito rojo, o sea, cosas que el rey pedía. Ella se dio la libertad de poder hacerlo. Y después de varios años, asumió el papel de rey, o sea, ya viendo que podía hacer más cosas y que básicamente nadie le... O sí le decían cosas, pero veía que tenía ese poder. Ella decidió quedarse, ¿no? Decidió quedarse a pesar de que en ese momento, después de los años, cuando su hijastro porque recordemos que no es su hijo directo, o sea, Hatshepsut tuvo a su hija directa que es Isis. Tutmosis III era de otro matrimonio. Su hijastro ya podía tener, digamos que ya podía asumir el control del trono, pero su mamá o madrastra Hatshepsut lo relegó. Y ella se quedó gobernando durante 21 años. Ahora, debido a esto, ella empezó a agarrar esta idea de representarse a ella misma como rey. Y de aquí es donde empiezan todas estas creencias de por qué ella se ponía ella misma como rey, digamos, el rey / hombre. Y es que ella de verdad era descendiente de Amosis, o sea, ella sí tenía la sangre azul, ¿verdad? Ella se ponía ella misma como la hija primogénita del rey. Y su descendiente pues era un rey adoptado. Recordemos que Tutmosis era un rey, era un guerrero que lo adoptaron, que se casó con la nieta del no sé qué, ¿recuerdan? No me voy a meter más en detalles, pero básicamente como ella sí tenía un vínculo divino con su ancestro, cuando ella empezó a gobernar, empezó a convencer a todos de que, oigan, es que yo, a pesar de que soy mujer, pues en realidad yo tengo la sangre azul, ¿no? O sea, el hijo, quien debe de seguir mi hijastro, que es Tutmosis III, es hijo del faraón anterior a mí, pero, o sea, es hijo de mi esposo, ¿verdad? O sea, es hijo de mi esposo, de Tutmosis II, pero él no tiene la sangre que yo tengo de Amosis. Él no tiene la sangre, yo la tengo. Entonces como que la gente empezó a decir, sí es cierto, la divinidad está en la sangre, o más bien la divinidad está en el faraón, en la sangre de quien tiene en quien tiene la sangre, vaya, del ancestro, ¿no? Y todos dijeron, sí, Tutmosis no. Tutmosis III no lo tiene, ella lo tiene, ella debería ser la faraona. Así que la gente empezó a creer que ella debía ser la faraona y debía hacerlo, y así se quedó. Ella dejó de perfilarse como esposa del rey cuando murió su esposo. Recordemos Tutmosis II, cuando ella murió, se puso ella misma como esposa del dios Amón. Y con eso, al decirle a la gente, oye, yo no soy esposa del rey, yo soy esposa del dios Amón, y empezó a agarrar toda esta religiosidad en sus roles y en su nombramiento, fue cuando le dieron más camino, o más bien, cuando todos le dieron el camino libre al trono. Ella nunca mantuvo en secreto que era mujer. Todo el mundo lo sabía. En los escritos, en los textos que ella mandaba hacer, se empleaba con terminaciones femeninas. Ella, sus figuras que se hacía, ella siempre ponía imágenes de rey y reina, las combinaba.
¿saben? En sus estatuas se veía el cuerpo de una mujer, pero símbolos de hombre, ¿no? Símbolos como un vestido apretado que usaban hasta los tobillos. Pero también tenía, digo, como mujer, ¿verdad? Pero tenía los pies separados, que en las figuras tener los pies separados es típica de los reyes. Además usaba la falda shenty, usaba la falsa barba de los faraones hombres. Y no solo eso, sino también empezó a inventar historias falsas. Por eso les digo que hay muchas cosas falsas en la historia. Que su padre, Tutmosis III, fue quien le permitió ser rey. O faraona, vaya. Que fue al día de su coronación, lo cual no es cierto. Pero ella hizo toda esta historia. No, es que mi padre fue el que fue a mi coronación y me nombró a mí mismo. Todo esto era mentira, pero lo dejaba grabado. ¿Para qué? Para que más que todo el mundo sabía, o tal vez no sabían, era dejar grabado que esta era la nueva historia, ¿no? O sea, algo que se encargan mucho los reyes y en general la gente poderosa es, tal vez no es la verdad real, pero es la verdad que yo quiero que sea, ¿no? Una persona con poder puede, si tienes mucho poder, puedes hacer que la historia sea como tú quieras que sea, a pesar de que no es la historia verdadera. Y aunque ella fuera la faraona, en realidad no necesitaba ponerse a ella como hombre y como mujer. Digo, como hombre, o sea, ella podía decir que era mujer y pues ¿quién le iba a negar? O sea, los sacerdotes, que eran las personas más cercanas a ella, lo aceptaban. Los miembros de la élite también aceptaban eso, pero los historiadores, los eruditos, para usar esa palabra, siempre tenían este cuestionamiento de que, bueno, entonces, ¿por qué ella estaba tan insistente en marcarse, representarse a ella misma como un hombre? Y hay una investigación o una teoría que apunta a que ella quería mostrar ante el Rekit, que significa, o es una traducción del egipcio antiguo a la gente común, o sea, ella quería mostrarse a su pueblo como hombre para tener su aprobación, ¿sabes? Ella quería que el pueblo la reconociera como yo soy el faraón, o sea, aprueben lo que soy, ¿no? Y de hecho tenía como que toda esta, pues no sé, por las frases que dejaba, ella siempre estaba preocupada en, esta es mi historia, yo quiero que vean, que aprueben que yo soy, más que ser yo soy mujer, es aprueben que yo soy la heredera, ¿no? Yo soy la que tiene el poder. Si eso significa tener que pasarme a una figura masculina, está bien, pero al final yo soy la que está regiendo aquí, frente al pueblo, ¿no? Ahora, pasa la muerte de Hatshepsut en el año 458, y su hijo, Tutmosis III, fue uno de los más grandes faraones de la historia egipcia, de hecho. Él también construyó muchos monumentos, pero generalmente los faraones más importantes son los faraones que más se pelean, o sea, los más guerreros, por así decirlo. Y él era llamado, Tutmosis III, el Napoleón del antiguo Egipto. Y es que a sus 19 años condujo 17 campañas en el Levante mediterráneo, Levante es en España, contra los cananeos, en el territorio de Israel, bueno, de lo que ahora es Israel. En ese momento se llamaba Megido, ahora Israel. Se peleó contra los cananeos que también son un pueblo muy ancestral, muy, muy antiguo. Y la victoria contra los cananeos fue tan contundente que en algunas academias militares se enseña la estrategia que Tutmosis III utilizó. Entonces este Tutmosis III fue un faraón muy, muy, muy importante. Tutmosis III, para variar, tuvo una multitud muy grande de esposas, y una de ellas le dio a su sucesor Amenhotep II, el nombre de su tatarabuelo, creo. El nombre de su tatarabuelo, recuerden, era Amosis, Amenhotep I, luego era Amose, la mamá que se juntó con Tutmosis I, luego Tutmosis I tuvo a
Tutmosis II. Tutmosis II tuvo a Hatshepsut. Hatshepsut se casó con su hermanastro Tutmosis II. Tutmosis II falleció, pero tuvo a su hijo Tutmosis III, y Tutmosis III tuvo a Amenhotep II. Y antes de morir, Tutmosis III se encargó de hacer uno de sus pasatiempos favoritos, que fue de destruir la historia de su madrastra, el rey. Así es, de su madrastra, el rey. Porque muchos otros faraones dicen, ay, bueno, voy a recordar mis aventuras pasadas, voy a hacer monumentos, voy a hacer que hagan libros, tal vez un podcast, irme a la playa, vender unos depas, invertirle a un negocio de hierbas medicinales. No. Yo voy a destruir la historia de mi madrastra. Y aquí es donde vamos a hacer una pausa del por qué hizo eso. Y vamos a avanzar unos básicamente 3000 años en el futuro a todas las consecuencias que ocurrieron debido a la destrucción de la historia de su madrastra. El hecho de que este güey destruyera muchas cosas de su madrastra, a pesar de que se quedó registrada que ella fue la madrastra y ella fue una faraona, durante mucho tiempo lo que se sabía de ella era muy no controversial. Tenía muchas dudas. Se pensaba que era una persona que era mala y que por eso su hijastro destruyó todo lo de ella. Y por eso mismo fue muy difícil encontrarla. Y es que, no sé si les mencioné al principio, no se sabía dónde estaba la momia de Hatshepsut. Hasta apenas el 2007 creo que se supo. Ya la habían encontrado desde hace siglos. Básicamente desde hace un siglo. Pero, bueno, menos de un siglo, pero no sabían que era ella. Así que vamos a hacer una pausa en por qué el hijastro decidió destruir la historia de su madre, y vamos a avanzar unos 3000 años en el futuro. Y en 1903 había un arquitecto muy famoso llamado Howard Carter. Howard Carter fue al Valle de los Reyes. Y el Valle de los Reyes es básicamente una necrópolis, o digamos que un cementerio, del Antiguo Egipto, donde hay distintas tumbas de distintos faraones de distintas dinastías, específicamente de la dinastía 18, 19 y 20. Y es declarado Patrimonio de la Humanidad. De hecho, si ustedes van a Egipto, pueden darse un tour por el Valle de los Reyes. Es muy interesante. Yo quisiera ir ahí, de verdad. Quisiera ir ahí. Y lo voy a hacer ahorita porque nos encontramos grabando en el río Nilo, la cual está a unos 100 de kilómetros de ese valle. Así que, claro que vamos a ir. Bueno, el punto es que es un cementerio donde hay muchos reyes, faraones, ¿no? Donde encontraron muchas momias de faraones. Howard Carter, este antiguo arqueólogo, fue a la Valle de los Reyes a buscar a Hatshepsut. Ahora, se creía que Hatshepsut estaba en la 20ª tumba, la cual tiene por nombre KB20. K, Kings, B de Bali, 20 por ser la tumba número 20. Se creía que ahí debería estar ella. Pero cuando Carter llegó a la tumba, halló 2 sarcófagos con el nombre de Hatshepsut, porque ahí debía de encontrarse. Había un cofre que estaba por ahí, pero alguna que otra paneles de piedra caliza, pero no había ninguna momia. Y descubrió que también había una tumba cercana, la KV20. Cada tumba tiene denominación de KV y el número que representa. El punto es que él fue. En la KV20 no estaba la momia, no estaba Hatshepsut. Fue al KV60, donde encontró, digamos que es una estructura como que mucho menor, que estaba al principio de un pasillo donde estaba la KB19. Era digamos que una tumba pequeña, ¿no? O sea, era una tumba pequeña. Se supone que Hatshepsut debería estar en la tumba 20. Fue a la tumba 60, que era una tumba pequeña, que estaba al lado de la tumba, entre la tumba 19 y la tumba 20. Y ahí encontró 2 momias de mujer, tiradas, despojadas, o sea, tiradas ahí en el piso, y algunos gansos momificados. Ahora, una momia, estas 2 momias que encontró, una estaba en un ataúd y la otra estaba en el piso. Carter,
para no perder tiempo y decir, pues si esta es momia, o sea, yo no encontré a lo que venía, no encontré a lo que venía, no encontré a Hatshepsut en su tumba. Veo que hay unas momias, pero pues si están aquí arrumbadas en un cuartillo feo o en una tumba, pues no principal, supongo que han de ser momias que no importan. Así que lo que hizo fue llevarse el ganso y cerrar la tumba para que nadie más entrara. 3 años después llegó otro arqueólogo del Museo de Egipto y se llevó a la momia que estaba en el ataúd. Ven que le digo 2 momias. Había una momia que estaba en un ataúd y otra momia que estaba en el piso. A la momia que estaba en el ataúd nosotros le vamos a llamar la KV60 y a la otra momia que está en el piso le vamos a llamar la KV60A para recordarlo. Se llevaron a la momia que estaba en el ataúd, pero la otra la dejaron ahí tirada en el piso. Se creían que estas 2 momias eran las nodrizas de Hatshepsut. ¿Por qué? Porque antes tenías, supongo que la mala suerte o buena suerte, depende de cómo lo quieras ver, que cuando se moría tu faraón, o el más faraón, la faraón en este caso, se llevaba todo su séquito. Ajá, todos los que él creía que valían la pena llevarse. Entonces si tenía algún sacerdote especial, alguna nodriza especial, vente conmigo, y las mataban también y se iban con ellos, lo cual es algo muy triste, pero se creía que estas 2 momias eran las nodrizas de Hatshepsut, digamos que sus nodrizas favoritas, damas de compañía favoritas. De una nodriza no es una dama de compañía, pero digamos que eran personas muy cercanas a ella. Entonces la dejaron ahí. Cuando volvió este otro arqueólogo, nada más se llevó a la que estaba en el ataúd y a ella la dejaron ahí tirada. Y pues ahí se quedó. Se quedó por básicamente, ¿qué? 100 años. Básicamente por ahí se quedó. Y perdieron la pista los egiptólogos, la gente que estudia Egipto. Lo dejó ahí olvidada en el tiempo. Pero todo eso cambió en el año 1989. Cuando Donald Ryan, profesor de la Universidad Pacífica Luterana de Washington, fue a explorar tumbas a este Valle de los Dioses, de los Reyes, perdón. Y él sospechaba que Hatshepsut se encontraba en la tumba número 60, en esta que les digo que era un cuartito todo feo. Cuando llegó se dio cuenta que era demasiado tarde, o sea, él fue en una expedición y cuando llegó su primer día se dio cuenta que era demasiado tarde para empezar, pero decidió dar una vuelta para no empezar a trabajar, nada más como para darse cuenta. Se fue a asomar a otras tumbas, se metió a la tumba número 19, se empezó a trabajar ahí en una de las puertas de la tumba número 19 y encontró ahí una pequeña escotilla de piedra que revelaba unos escalones. Se quedó ahí una semana y se dio cuenta que habían encontrado la tumba número 60. Recordemos que la tumba vaya, ¿por qué encontrado? Si ya la había mencionado anteriormente, recordemos que esta tumba la habían tapado. Recordemos que John Carter la encontró y la volvió a tapar. 3 años después llegó otro arqueólogo, la volvió a tapar. Y más que tapar, no se imaginen un pasillo de un centro o de un pasillo de departamentos donde hay puertas así de un lado a otro y nada más, ay, ¿cómo no vi esta puerta? No, o sea, tapar es, lo voy a llenar porque había gente que se metía a las tumbas a robar cosas de oro para luego venderlas. De hecho, la mayoría de las tumbas ya estaban saqueadas cuando los arqueólogos las encontraron. O sea, eran tumbas tan milenarias que ya había gente que se había robado las joyas. De hecho, es muy probable que la mayoría de las momias que estaban en esas tumbas y no encontraban era porque se los llevaron a otros lados. Los mismos faraones que siguieron miles de años después dijeron, oigan, ya no están estas momias, ¿qué pedo? Vamos a llevárnosla. Entonces se creía que a Hatshepsut le había pasado lo mismo, que algún otro rey tiempo después, cuando fue al Valle de los Reyes, se dio cuenta que habían saqueado muchas tumbas y se las llevaban. Pensaban que a Hatshepsut le había pasado eso, pero este señor, Donald Ryan, creía no, a ella no se la llevaron, ella ha de estar en la tumba número 60 que Carter encontró hace básicamente 80 años. Ha de estar ahí, solamente que no la encontraron. Entonces este señor fue número 1 a buscar la tumba número 60 y número 2 a ver si dentro estaba la momia.
Ryan se puso a investigar al lado de la tumba número 19, que era una tumba bastante grande, que sí estaba identificada. Y después de media hora encontró, les digo, la escotilla. Empezó a trabajar. Se dieron cuenta que había una momia. Y que esta momia había estado acostada, pero tenía el brazo izquierdo doblado sobre el pecho. Lo cual, supongo que cuando Carter la descubrió y el otro arqueólogo la descubrió, no le dieron mayor importancia. Pero Donald ya sabía que eso significaba que era una posición de enterramiento para las reinas egipcias del siglo XVIII. Entonces dijeron, hey, aquí hay una reina con una posición... aquí hay una momia con una posición de reina. Es una postura real, entonces debe ser una reina. Ahora, no se la podía llevar así nada más, pero lo que se hizo fue, ¿sabes qué? Vamos a meterla en un ataúd. Así que él y un colega acomodaron, no acomodaron, sino más bien mandaron a hacer un ataúd sencillo de madera, así de que en una carpintería local, y metieron a la dama, como era una reina, la metieron dentro del ataúd y no se llevaron el ataúd, ahí lo dejaron. Dijeron, bueno, vamos a dejarlo aquí. Si es una reina, no sabemos quién sea, pero si es una reina, supongo que una reina secundaria de algún rey, de algún faraón, debemos de meterla en este ataúd. No debe estar así tirada nada más. Hicieron eso. La metieron en el ataúd y ahí la dejaron. Y la guardaron, o sea, dieron aviso de que, oigan, encontramos esta otra tumba que ya había estado perdida por tantos años. Aquí está una momia para que sepan enterados. Y se quedó resguardada esta momia como, bueno, aquí está esta momia reina desconocida, aquí la vamos a dejar. Pero no sabían que ella era Hatshepsut. Ahora, la incógnita seguía. No sabían dónde estaba, no sabían si ella era o no era. Y en el 2005, el director del Egyptian Mummy Project, o del proyecto de momias egipcias, y también secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, llamado Zahi Hawass, decidió volver a empezar una nueva búsqueda en el 2005 y se enfocaron en identificar momias que estuvieran cerca de la tumba número 20, que era la tumba designada a Hatshepsut, que ya había sido descubierta hace mucho tiempo. Les digo, las cosas ya habían sido descubiertas, las tumbas ya habían sido descubiertas desde hace mucho. Había muchas momias no identificadas, pero no sabían si ellas eran. Así que Hawass decidió empezar a catalogar y a ver si estas momias podían ser. Había dos momias en este momento que no tenían identificadas, pero creían que podía ser una. La momia KV60 y la momia KV60A, que son las que mencioné hace unos minutos, ¿no? La KV60 había sido la momia que se habían llevado en su momento Carter. Sí, ¿fue Carter el que se la llevó? Creo que sí. Perdón, el otro arqueólogo, el arqueólogo después de Carter, que llegó 3 años después, él había sido el que se había llevado a la momia KV60. Y a la momia KV60A era el que Donald le había hecho un ataúd, pero la había dejado ahí. Agarraron a la momia KV60 y Hawass, el director del proyecto de momias egipcias, mandó a traer la otra momia que estaba guardada en lo que había encontrado Donald. Ahora, la momia KV60A, en la que nos vamos a concentrar ahorita, no tenía una investidura real. De hecho, era muy gorda. Vaya, para lo que podría ser una momia, no creo que sea una momia gorda, pero decía, y cito, tenía enormes pechos como péndulos, lo cual hacía creer que más que una reina era una nodriza. Pero estaba esta controversia de tiene el brazo doblado, el brazo izquierdo sobre su pecho doblado, lo cual representaba una posición real. Así que por eso había mucha controversia con esta momia. La momia delgada y la momia gorda, para decirlo así, fueron inspeccionadas con un escáner TAC en el 2006 y 2007. El resultado en sí no fue concluyente, no demostraba nada, solo demostraban que eran momias y que estaban efectivamente muertas. Pero Hawass, el director del museo, del proyecto, tuvo otra idea. Y es que hace mucho, literalmente en el año 1881,
se había encontrado una caja de madera que tenía grabado el nombre de Hatshepsut. Y dentro se creía que había un hígado de Hatshepsut. Entonces decían: Hatshepsut, aquí está el hígado de ella. Si nosotros podemos detectar digamos que investigar este hígado, ver con cuál de estas momias podía corresponder, digamos que todos los análisis. Entonces, cuando pasaron a escanear la caja con el TAC, se dieron cuenta que adentro del TAC había un diente. Digo, del TAC, eso sería muy raro. Adentro de la caja de madera había un diente. Ahora, volvieron a examinar las mandíbulas de las momias y se dieron cuenta que había una momia, de hecho la momia KV60A o la momia gorda, le faltaba un diente en su mandíbula. Y coincidentemente era el mismo diente que estaba dentro de la caja de Hatshepsut. Ahora, esto era algo como mucha coincidencia, ¿no? O sea, esta momia que llevaba siglos básicamente enterrada y que encontraron y olvidaron, y apenas en 1989 a un arqueólogo se le ocurrió meter en una caja y ahí la dejaron todavía. Le faltaba el diente, que era exactamente el que estaba dentro de la caja, que habían encontrado siglos antes, en 1881, que la caja tenía parte del nombre escrito de Hatshepsut. Era demasiada coincidencia. Digo, generalmente las reinas no suelen tener o poner, digamos que sus pertenencias dentro de cajas de madera. Generalmente lo ponen en jarrones, o en cajas de piedra, digamos por así, contenedores de piedra. No lo suelen poner en contenedores de madera. Pero también el director dijo: bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una caja que esté identificada con el nombre Hatshepsut contenga un diente que es exactamente el que cabe dentro del hueco de la mandíbula de esta momia que está al lado de la tumba de Hatshepsut? Definitivamente debe ser ella. Ahora, se creía que lo más probable es que el embalsamador en ese momento agarró el diente de Hatshepsut y puso su hígado y su diente dentro de una misma cajita y se la puso en la tumba de Hatshepsut. Y con eso se descubrió que efectivamente Hatshepsut había estado básicamente siglos tirada en la tumba de al lado donde debía de estar. Y que ella de hecho murió por alguna infección del diente. O sea, se le debió haber caído el diente porque estaba infectado su diente. Lo más probable es que tuviera algún cáncer de huesos avanzado y diabetes. Y decidieron de seguro algunos sacerdotes mover el cuerpo de ella y su nodriza a alguna tumba, digamos que secundaria o pequeña, para protegerla de algunos saqueadores, ¿no? O sea, empiezan a hacer todas esas especulaciones de por qué lo debieron de haber hecho. Lo que suena más como es la navaja de Occam, ¿no? O sea, lo más probable es lo... ¿Cómo era? Lo más seguro es lo más probable. O... no me acuerdo, pero básicamente es... Si es la manera más probable es porque pasó. No sé. El punto es que todo pintaba a que ella era. Y ahora ya ella está básicamente en el museo, identificada como la momia Hatshepsut. Lo cual es muy interesante. O sea, esta momia estuvo perdida durante mucho tiempo, nadie le dio su lugar, lo cual es un tanto irónico porque ella siempre buscaba su lugar como reina y demostrarle a todos que ella era la reina. Y ahora, durante mucho tiempo, todos la dejaron a un lado porque no se encontraba en el lugar o en la posición que todos esperaban que debía encontrarse, en su tumba. Es ironías de la vida de una momia. Pero volviendo al tema de lo que hizo el hijo, porque recuerden que esto es un paréntesis grandotote de cómo es que descubrieron a Hatshepsut. El hijo Thutmosis decidió borrar metódicamente la historia de su madrastra. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno,
Durante mucho tiempo los historiadores habían creído que Hatshepsut había sido una madrastra malvada de Tutmosis III. Creían que era una persona cruel y que su hijo se estaba vengando por que se estaba vengando porque no le dio su lugar cuando él ya tenía la opción de ser faraón, básicamente. O sea, el hijo se está vengando porque la madrastra era malvada y se apoderó o quiso tener el poder, ¿no? Ahora, sus imágenes se quitaron a cincelazos de todos los muros del santuario. Había obeliscos erguidos donde mostraban el nombre o mencionaban a Hatshepsut. Y para no derrumbar los obeliscos, lo que hizo Tutmosis III fue cubrirlos con piedra, lo cual de alguna manera también ayudó para conservarlos en perfectas condiciones. Y sus estatuas fueron destruidas y arrojadas a pozos, ¿no? La destrucción era... la destrucción que estaba haciendo Tutmosis no era tanto como con odio, sino más bien como con estrategia. Y es que, a pesar de que hace mucho, como les digo, pensaban que era una venganza, luego se dieron cuenta que de hecho se estaban destruyendo las cosas de Tutmosis, de Hatshepsut, las empezaron a destruir 20 años después de su muerte. O sea, si de verdad el hijastro hubiera odiado a su mamá y hubiera querido deshacerse de todo el rastro de su hermanastra, de su madrastra, lo hubiera hecho en el instante en el que ella murió, ¿no? Es como, al fin soy faraón, destruyan todo lo que dejó mi madre. Pero ¿por qué te esperarías 20 años de tu reinado para destruir todo lo que dejó tu madrastra? Y es que la lógica dictaba que Tutmosis, más que destruirlo por venganza, lo estaba haciendo para asegurar la legitimidad de su sucesor, Amenhotep II. Recordemos y volvemos a este tema. Tutmosis tuvo un hijito, Amenhotep II. Tutmosis, recordemos que no era un heredero, no era sangre directa del ancestro de Hatshepsut. Recordemos que Tutmosis III no era descendiente directo de Amosis I, el que llegó y destruyó a ese pueblo y creó toda la dinastía 18. Recordemos que él no era. Tutmosis III era hijo de un güey que era hijo de otro güey que estaba casado con la nieta de Amosis I. Y digamos que los rivales de la familia de Tutmosis III, los rivales de él, decían: si tu hijo Amenhotep II es faraón, no va a ser un faraón real, porque tú no eres un faraón real. Tu mamá, o bueno, tu madrastra era, suena bien feo, tu mamá sí lo era. Tu madrastra Hatshepsut era la faraona real, o sea, ella sí tenía sangre de Amosis I, pero tú no la tenías, por eso tú no eras faraón todavía. Entonces, como había toda esta muestra arqueológica que había dejado su madrastra, lo que él dijo, que es a lo que voy, que siempre hacen, es: vamos a destruir todo lo que dejó mi madrastra y yo voy a crear la historia de que yo soy hijo de verdad de Amosis I. Y por ende, si yo soy hijo de verdad de Amosis I, mi hijo Amenhotep II también va a ser de la familia de Amosis I. Así que él destruyó toda la evidencia para dejar en claro que él era un hijo legítimo de la dinastía número 18. Lo cual, con eso se cayó toda esta estructura de que Hatshepsut era una mala madre. No era una mala madre, simplemente lo que estaba haciendo es que él estaba resguardando que su dinastía o su legado o sus hijos y descendencia no fuera criticada como gente ilegítima a Amosis. Y pues después de todo eso, que ocurrió mucho tiempo después, Hatshepsut se encuentra en una de las dos salas de las momias reales del Museo Egipcio con el nombre de Hatshepsut, la reina hombre de Egipto, la cual, pues si tienen la oportunidad de ir, vayan a verla, de seguro va a ser muy interesante. La historia de los reyes es muy interesante. La historia de Egipto
Es muy interesante y los escándalos familiares de los faraones también es muy interesante. Espero después hacer algún episodio en el que hable de cómo los romanos se juntaron con los egipcios y cómo los griegos se juntaron con los egipcios. Eso ya lo hablé en Hipatia de Alejandría, hablé un poco de eso, pero un capítulo especial solamente para eso. De seguro va a ser muy interesante. Espero que les haya gustado. Perdón si los revolví un poco con el linaje. Si no, ustedes búsquenlo, de verdad es algo muy interesante. Toda esta información la saqué de National Geographic en español y alguna otra página para complementar. Y espero que no tengan problemas. Vaya, si de repente yo me siento mal por problemas familiares, imagínense los problemas familiares que tienen estos güeyes. Era una cosa de locos. Pero pues espero que les haya gustado. Síganme en Instagram como @podcast.normal. Ahí subo los títulos, las imágenes de las portadas. Las portadas del episodio. Voy a empezar a subir alguno que otro contenido extra, como los para llevar, donde nada más estoy hablando de temas random. Ahí voy a invitar más gente para que seamos más en la conversación. Tal vez suba algún contenidillo extra, alguna otra red social. Y pues recuerden que todo esto es por diversión, por compartir conocimiento. No soy el experto, pero pues no ocupa ser un experto para divertirte, ¿verdad? Espero les haya gustado.